el libro de Foreign and Preview lo tengo en digital, pero es mejor tener el físico. Es una excelente impresión, si pueden comprarlo. La recomendada es esta, sí. Yo tengo el Russell Hibeler, es un regalo post-mortem de un compañero profesor, el profesor Ranulfo. Me los heredó después de dejar años de docencia. Un saludo donde quiera que esté. Me los regaló y la verdad es que estoy desquitándolos completamente. Así que no se sienta mal el señor, que estamos aquí trabajando con ellos. Y bueno, platicando entonces, aquí se ve el asunto con un vector. El vector es una representación de algo que tiene magnitud y dirección. ¿Sí? Y tenemos la definición de escalar, que es un número. Es un número positivo, negativo, lo que sea. Bueno, no es lo que sea, pero para propósitos de ingeniería mecánica vamos a platicarlo así. Un número positivo o negativo. ¿Sí? El vector tiene una esencia, chicos. El vector tiene esencia y digamos que un vector en álgebra se entiende como un conjunto de datos. Hay vectores columna, ¿sí? Vectores fila, hay muchas formas, ¿no? En geometría un vector es una magnitud, un conjunto de valores representado por una flechita y nombrado por la letra U. En algunas bibliografías, chicos, a veces el vector se denota con una letra U, con una rayita. Algunas veces solamente se necesita que esté negrito, porque a diferencia de la U normal, a la U así es normal, así es un vector, y la U normal es así. Entonces, cuando se refieren al mismo vector, la U que no está señalada es la magnitud o lo que mide. Magnitud, su módulo se le llama. A veces en vez de módulo se le dice magnitud, módulo, dimensión, norma, ¿sí? Pero en mi notación, en la mía o en la de muchos libros, no es mía, no me pertenece. En realidad, la norma yo la pongo así. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer negritas, ¿no? En los apuntes. Entonces, para este curso en particular, un vector lo voy a denotar así, su magnitud así, y su vector unitario así. Ahí. Y su vector unitario así. Entonces, eso es un vector. Vamos a platicar un poco del vector porque esa es la esencia del curso en realidad, y porque es mecánica vectorial. Un vector U, por llamarlo de algún modo, U porque es de Uriel y me gusta la letra U, ¿va? U, este vector U tiene algunas precisiones. Primero, un vector tiene una magnitud, o sea, lo que mide. Entonces lo que mide lo denoto con U entre barras, ¿sí? Esto es su distancia, su magnitud. Pero un vector solamente definido por su dimensión no es un vector, solamente es una dimensión. Entonces el vector en realidad se compone de dos cosas, lo que mide y hacia dónde va, que ese hacia dónde va es el vector unitario, ¿sí? El vector unitario, pues su nombre lo indica, mide 1 y en realidad le da el sentido de dirección. Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, todos los vectores tienen esta particularidad, ¿vale? Vamos a platicar un poco más adelante de esto, pero en realidad entonces, miren, este vector U está constituido por dos cosas. En realidad, este vector U, para que esté definido como vector, entonces tendrá que medir algo, ¿sí? Y ir hacia algún lugar. Ahí, control Z. Hacia algún lugar. Aquí me equivoqué en la precisión porque el vector unitario se denota por un gorrito. No me sé el nombre de esa letra, me parece francesa, a veces me lo googleo de una vez. Ya lo googleé, dice que se llama acento circunflejo. Vamos a decirle gorrito. No es matemáticamente propio, y la Real Academia de la Lengua Española, pues también no voy a ser muy consentido de ellos. Pero vamos a decirle gorrito, ¿va?
Para este curso en particular, que es para sentidos prácticos, somos muy informales en este curso y espero me disculpen los puristas de la lengua, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, eso es como se define un vector, ¿no? Un vector entonces funciona así. El vector. Y ya. Después, el vector se le pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Las operaciones con vectores, las básicas son muy sencillas y esto es la suma. Cada suma tiene sus propiedades, como ustedes quieran. Un vector A más un vector B va a ser igual a un vector C. Y entre muchas propiedades quiere decir que puede ser la reversibilidad, la conmutatividad, la asociatividad. Pero vamos a platicar que los vectores se pueden sumar, los vectores se pueden restar, ¿sí? Y cada una de esas cosas pues tendrá alguna representación. Para propósitos prácticos voy a hacer una representación sencilla de una suma, que será un vector. Voy a hacerle un marco de referencia rápido aquí. ¿Sí? Aquí hay un marco de referencia. Ay, qué feo marco de referencia, discúlpeme. Que otro feo marco de referencia. Ahí está. Donde tenemos X, Y y Z. Por nombrar un marco de referencia. Y ahí está un vector que voy a llamar el vector A. Si quiero sumarlo a otro vector B que anda por acá, es posible. Los vectores se pueden desplazar como ustedes quieran, pues llevarlo a otro lado, ¿sí? El vector A tiene la ventaja, o los vectores tienen la ventaja de que podemos posicionarlos en cualquier lugar del espacio, ¿sí? Sin afectar su dirección, ni su magnitud, ni su sentido. Eso es una importante. Se puede mover entonces sin afectar su dirección, su magnitud y su sentido, ¿sí? Ni su sentido. Entonces, se pueden mover. Entonces, una de las tantas formas que se puede hacer una suma de vectores es posicionándolo uno, comenzándolo uno después de la finalización del otro, y mediante la bien llamada regla de paralelogramo, pues encontrar un vector resultante, ¿sí? Un vector resultante C. Y así es como se hace una suma de vectores. C. Esto se puede definir de otra manera muy específica, dado que el vector A tiene formas de mostrarse. El vector A puede mostrarse mediante sus componentes, ¿sí? No sé, lo que valga en X más lo que valga en Y, más lo que valga en Z. Eso se puede hacer. Y todas esas componentes tendrán, pues, como lo habíamos comentado antes, tendrán, para que sean componentes vectoriales, deberán tener su... No estoy cambiando el color al lapicito, una disculpa. Deberán tener su componente vectorial, y J y K. Los vectores unitarios son aquellos que le dan dirección y sentido al marco de referencia donde nos encontremos. En este caso, sí, papá, en este caso, y será representado por el vector unitario J, Z por el vector K, y X... ¿Qué pasó? Vector unitario, dilo. Entonces, y Y por la dirección X. Es un resumen rápido de todas las cosas que implican los vectores, ¿no? Estoy haciendo muy básico y muy específico y también un poco escueto, pero esa es la idea. De ahí también se puede representar el mismo vector A de otra forma. No soy muy partidario de esto, pero los vectores luego los representan según la bibliografía con una forma así como puntual en base a su vector dirección, ¿sí? Ay, perdón. Esto también se puede representar de esa manera. Ambas representaciones son el vector A, ¿sale? Entonces, ¿sí? Esto es el vector A. Ambas cosas. Entonces, para hacer una suma de A y B, perdón, este era B, aquí estoy haciendo cosas raras, A y B,
Voy a borrarlo de un segundito. Rápido. B estaba de amarillo. Si los pierdo me dicen, pregúntenme, profe, un poquito más despacio, tranquilo, cerebrito, y yo me detengo, ¿va? Entonces, de esta manera es como representamos los vectores, ¿no? Y bueno, esta suma en particular, pues será la suma de las dos componentes, A más B, en realidad será AX más BX, ¿sí? Más AY más BY más AZ más BZ, ¿sí? Todo eso, todas estas sumas estarán pues agrupadas en las direcciones respectivas, ¿no? La componente de X en A y la componente de X en B pues estarán en Y, entonces Y con Y, J con J, K con K, bien lo dijo Chicoche en su magnífica sabiduría, nos ayuda para la álgebra y dice que niños, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿no? Básicamente en vectores, en suma de vectores es igual, ¿no? Cada quien con su cada cual, y nos ayuda a entender este tipo de cosas. Esta básicamente así se define la suma. La resta de vectores es algo similar. Yo me gusta siempre y me lo aprendí y quiero pasarles ese tip. ¿Sí? La resta de vectores, cuando igual tenemos aquí un marco de referencia, tenemos aquí un... Voy a dibujarlo al revés, ¿sabes? Tenemos el eje X, el eje Z, el eje Y. Voy a dibujar un poquito menos torcido para que se vea así medio rectangular. Ahí está, el eje Y. Ahí está, esta es mi representación, este es el marco de referencia y también andan dos vectores, ¿no? Los mismos vectores A, ¿sí? El mismo vector A y anda también por acá, por el espacio, el mismo vector B, ¿sale? Entonces, si queremos hacer la resta de vectores A menos B, en este caso, también se puede hacer por esta regla geométrica, ¿sí? Que pone uno sobre el otro. También está la bien llamada regla de paralelogramo, que quiere decir que replicamos A dos veces, replicamos B dos veces, ¿sí? A y B, y también nos va a dar una distancia C, por la regla del paralelogramo. Eso lo estudiamos en la primaria, bueno, no es cierto, en la prepa, y pues eso dependía de nuestras técnicas de medición, y si medíamos bien, medíamos mal, bla, bla, bla. Era pues bonita, descriptiva, pero poco precisa. Y pues, bueno, queda ahí para la mención. Entonces, de igual manera, si queríamos hacer la resta de vectores, pues habría que posicionar el vector A, luego el vector V. Y esto básicamente era el vector. Si queríamos encontrar el vector A menos B, pues ya no seguíamos esta regla geométricamente descriptiva. Lo que teníamos que hacer entonces era poner el vector A, el vector B, y si la resta estaba definida como A menos B, pues entonces sería final menos principio, o sea que el resultante, lo voy a dibujar aquí. No soy preciso geométricamente hablando, pero la idea quiero que quede clara. ¿Sí? Ahí. Quiero ser preciso geométricamente también un poquito, pero no me sale esta cosa. Ahí está un vector todo chueco, pero ahí está. ¡Hala, qué feo vector! Voy a dibujarlo otra vez. Disculpen, me estoy perdiendo minutos valiosos en esta tontería. Y aquí está. Este es el vector A menos B. Llamémosle A menos B. ¿Sí? Si yo quisiera el vector B menos A, iría en dirección opuesta. No sé si entienden el sentido. Entonces, A menos B, esta resta vectorial en realidad pues tendría que verse lo mismito, ¿no? AX más B menos B menos BX, AY menos BY, AZ menos BZ, todo esto por cada una de sus direcciones agrupado, ¿sí? Y pues así es como se define la suma y la resta vectorial, ¿no? Cada uno con su componente respectivo, la suma en el lugar del marco de referencia respectivo, y todo
en orden, ¿no? Entonces así se hace en la suma de las rectas de vectores. Si quisiéramos multiplicar un vector por un escalar, pues también se hace, ¿no? Imagínense que A lo multiplicamos por 7, ¿no? Esto va a ser igual entonces a 7 veces A. O sea que los nuevos A se harían 7 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dando como resultado este es A, 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 A. Dando como resultado un nuevo vector que miren, este nuevo vector se llama 7 veces A. Entonces eso es la multiplicación por un escalar, ¿sí? ¿Sí? Todo esto se ocupa para este tipo de cosas. Algunas veces, o bueno, varias veces, cuando tenemos sistemas sencillos de dos fuerzas, que se dan cuenta se forman, vamos a llevarnos al asunto de A más B. A veces se forman este tipo de sistemas cuando, imaginemos, ¿no? Igual un marco de referencia cualquiera. Si voy muy rápido me comentan, ¿eh? No pasa nada. Sí, este es el marco de referencia, X y Y. Puede ser en el espacio, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar un marco de referencia bidimensional. Y tenemos dos vectores, un vector F1, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Y tenemos un vector F2, que no sé, quizá anda por acá. Quizá esto lo que representa es puede ser algún tipo de carga siendo levantada por dos hilos, qué sé yo, ¿sí? Un poste que anda recogiendo sí, ese es el ejemplo, ¿no? Quizás un poste que tiene algún nudito tiene un nudo en su cuerda y haya que calcular algo, ¿sí? Y aquí está un poste, ¿sí? Cosa que sostiene alguna masa, ¿sí? Bueno, una masa que tiene algún tipo de peso, y nosotros quisiéramos saber el empuje o la fuerza con la que estos hilos, la fuerza con la que estas hilas, estas riatas, estas cuerdas, ¿sí? Quisiéramos saber la fuerza resultante de este esfuerzo, ¿no? ¿Hacia dónde está empujando esto, ¿no? En realidad, porque no está empujando en una dirección pues tan intuitiva, ¿no? No está empujando hacia arriba, en realidad este sistema de fuerza está empujando como para acá, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues por la misma regla del paralelogramo. Entonces la ley del paralelogramo nos ayuda a entender este tipo de problemas cuando hay dos, ¿no? Del paralelogramo. Estoy escribiendo rápido y feo, pero no hay otra letra, así que se conforman. Entonces la ley del paralelogramo nos hace acomodar los vectores de tal forma que sea cómodo. Y miren, si voy muy rápido me indican. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos la fuerza 2, tenemos la fuerza 1, voy a cambiar el colorcito, fuerza 1, ¿sí? De igual donde termina donde otro comienza. Y pues miren, ¿no? Tenemos la fuerza resultante. Entre cada una de estas posiciones, pues existirá, ¿no? El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo resultante. ¿Sí? El ángulo resultante. Y pues, a final de cuentas, pues la ley de los senos y los cosenos nos puede decir muchas cosas, ¿no? La fuerza resultante final, esta es la ley de los cosenos, ¿eh? La fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la fuerza 1, que son los lados A, B y C, si no lo recuerdan. Al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado menos 2 veces la fuerza 1 por la fuerza 2, ¿sí? Por el coseno del ángulo resultante. Esto nos indicaba muchas cosas.
De igual manera, el agruparlas, las fuerzas también nos podía ayudar por la ley de los senos, ¿no? Eso lo vimos también en la clase anterior, la primera clase que tuvimos presencial, y la ley de los senos también nos indicó muchas cosas, ¿no? Que la fuerza 1 entre el seno del ángulo que conformaba, entre esa triada, por igual a la fuerza 2, entre el seno de ese ángulo que conformaba la fuerza 2, igual al ángulo de la fuerza resultante, bueno, a fuerza resultante del seno del ángulo de la fuerza resultante. ¿Esto qué nos decía? Nos decía que podíamos tomar dos valores, si teníamos dos valores conocidos, pues lógicamente con dos valores conocidos, ¿sí? En este caso, ¿no? Conocíamos F1 y teta resultante, o bueno, sencillamente con teta resultante o con teta 1, podíamos entonces hacer despejes cualquiera, ¿no? Fuerza resultante era igual a seno del ángulo resultante por F1 entre el seno de teta 1, ¿no? Era un despeje sencillo, ¿sí? Si se daba el caso, ¿no? Podíamos platicar y podíamos resolver este tipo de sistemas de fuerza. Me queda un poquito de hoja, sí, todavía me queda. Entonces, este tipo de cosas, los vectores nos van apoyando, ¿no? También platicábamos de cuando son dos o más fuerzas, ¿sí? Vamos a dibujar otra vez mi sistema de referencias, ¿sí? Y bueno, X y Y. Y pues se daba también el caso que teníamos pues sistemas de fuerzas de más de una fuerza, ¿no? Y teníamos vamos a llamarle, ¿no? Fuerza 1, muy pegado a ese 1. Fuerza 1, teníamos la fuerza 2, teníamos la fuerza 3. Bueno, podíamos descomponer la fuerza en componentes. Podíamos descomponer la fuerza en vectores de componentes y en componentes de vector. Y esa fuerza pues en realidad pues nos daba, por medio de la analogía, ¿no? Con triángulos rectángulos, ¿sí? Nos daba cierta comodidad al cálculo, ¿sí? Y pues nos permitía, voy a poner en verde las componentes en X, miren, componente en X de 1, en verde la componente en X de 2, ¿sí? Y en verde la componente X de 3, ¿sí? De igual manera, pues ya teniendo esas tres componentes se sumaban, ¿no? Fuerza X3 más la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X, ¿no? Entonces, era gráficamente esta suma, ¿no? Esto más esto menos esto porque iba en otra dirección, por eso, ¿sí? Porque va en dirección opuesta. Entonces esto nos daba igual a una fuerza resultante en X, ¿sí? Fuera mayor o menor hacia donde nos diera. Esto iba a ser la fuerza resultante en X. De igual manera, pues vamos a poner en un colorcito más amigable, ¿qué les parece? Rosa, las componentes en X y en Y, perdón, y la componente de 2 en Y, la componente de 1 en Y, la componente de 3 en Y, y es igual hacíamos la misma suma, ¿no? La componente de 1 en Y, la componente de 2 en Y. Ahí. Voy a dibujarlo mejor porque salió muy feo mi flecha. La verdad es que no tengo remedio, las flechas me están saliendo muy feas. Ahí está, ya aproveché. Más la otra componente en Y,
menos la otra componente, ¿no? F3 en Y, F2 en Y. Estas igual se sumaban, ¿sí? Esta se restaba igual porque no va en la misma dirección, ¿sí? Y me daba una fuerza resultante en Y. Al final esas dos fuerzas resultantes, pues, me iban a formar un triángulo rectángulo resultante, ¿sí? Al final iba yo a tener alguna cosa, ¿sí? Al final esta suma de componentes me iba a llevar a un marco de referencia a donde la fuerza resultante en Y y la fuerza resultante en X, ¿sí? Perdón, siempre pegada en el eje, siempre ya alineada al eje, fuerza resultante en Y, voy a ponerlo un poquito más rosadito, está, ¿sí? Fuerza resultante en Y más la fuerza resultante en X, que en este caso era un color verde más amigable, ¿sí? Pues me iba a dar mi indicio, ¿no? Del valor de la fuerza resultante que yo obtuviese. Este dibujo no equivale al otro dibujo, pero pues ahí está. En realidad voy a dibujarlo mejor para que se vea y se vea que se parece a la solución. En dado caso que les pase yo el wallpaper, pues ya vean, ¿no? Entonces, ¿cuál era este asunto? La resultante va a salir para arriba y para un costado. Ok, sale, entonces vamos a dibujarlo rápidamente sale. Fuerza resultante en Y, fuerza resultante en X, ¿sí? Y pues nos va a dar un indicio, ¿no? Al final de cuentas esto nos iba a dar un indicio de la fuerza resultante. Esta es una forma graficada de cómo nos iba a dar la fuerza resultante. Sí, que esto es al final, pues en conclusión, pues una regla pitagórica, ¿no? De la fuerza resultante en X al cuadrado más la suma de la fuerza resultante en Y, que sea sigma, al cuadrado. Todo esto va a ser igual a la fuerza resultante al cuadrado. De igual manera, si yo quiero saber qué ángulo me depara, pues hago la relación pitagórica de la tangente, ¿no? Porque recuerde que el coseno de un ángulo es igual a la fuerza, bueno, resultante en X entre la fuerza resultante. El seno, de igual manera, ¿no? Del ángulo va a ser igual a la fuerza resultante en Y entre la fuerza resultante. Y la tangente de este ángulo va a ser igual entonces a la fuerza resultante en Y entre la suma de las fuerzas resultantes en X. Lo que nos dice que, pues ya despejando el dominio de ese arco tangente de la suma de las fuerzas en Y entre la suma de las fuerzas en X va a ser igual a este ángulo, que es básicamente este ángulo, ¿no? Y era la manera de descomponer en componentes, valga la redundancia, descomponer en componentes. Entonces, que quede claro que esta fuerza resultante también podría, en cierto modo, pues tener magnitud y dirección. Magnitud pues será su módulo, o sea, la fuerza resultante lo que mida, y tendrá un vector unitario, ¿no? Un vector unitario. Esta F resultante gorrito, ¿sí? Nomás faltaría definir qué onda con el vector unitario. El vector unitario, o bueno, vamos a platicarlo más adelantillo, ¿sí? Aquí mismo lo voy a platicar. La magnitud de un vector, el vector que sea, vamos a suponer el vector magnitud, vamos a ponerle magnitud o la norma o el módulo de un vector u. Voy a quitar esta cosa de un vector u, o sea, este módulo de este vector u no va a ser más que la distancia entre los puntos de un lugar al otro en el vector u. En forma tridimensional, entonces estamos diciendo que va a ser el cuadrado de esas distancias, ¿no?
en x al cuadrado más lo que tenga u en y al cuadrado más lo que tenga de componente u en z al cuadrado. Así es como calculamos la magnitud, la norma, el sentido, la dimensión, el módulo. ¿Sí? Y bueno, eso es básicamente, bueno, ¿qué más les comentaré de la unidad 1? La unidad 1 también platica, ¿sí?, de los cosenos directores, ¿no? También había manera de encontrar los componentes de un vector mediante sus cosenos directores, ¿sí? Los ángulos directores. Los ángulos directores hacen que las componentes se definan en base al marco de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dibujar el marco de referencia de nuevo. Ahora vamos a platicar en 3 dimensiones. ¿Sí? Tenemos aquí un marco de referencia típico, X, Y y Z. Tenemos un vector nominal cualquiera. Ahí. Un vector cualquiera. ¿Vale? Ese vamos a llamarle vector F. Entonces, este vector F, ¿sí?, tiene por fuerza componentes que, platicando en un sistema de 2 dimensiones, pues también se dan a notar. Tendrá una componente en K. Voy a hacerlo más a la ligera porque saliendo a la ligera todo sale mejor. Una componente en K, voy a dibujarlo. ¿Sí? Una componente en I y una componente en J que dibuja su forma en este sistema vectorial cartesiano, algo así. Entonces, precisión más, precisión menos, chicos, no soy el gran dibujante, trato de dar la idea. Y bueno, tendrá entonces sus componentes en K, en este caso tendrá su componente en K, que es la fuerza en Z, en dirección K, tendrá la fuerza en Z, la fuerza en I, en dirección, hasta acá, en dirección I, y la fuerza en Y, ¿sí?, en diferentes direcciones. ¿Qué pasa, hijo? Sí, hijo. I y J. Entonces, pues este vector F que estoy mostrando aquí, pues tiene sus 3 componentes, ¿no? Digamos que tendrá su componente fx en I, fy en J, fz en K, el cual Mateo, aquí anda mi hijo, si ven que hablo como con síndrome de Tourette, es que estoy alegando con él. Y bueno, en realidad, y esto es lo que quiero comentarles y que me pongan atención, las componentes de un vector en x, y y z, en dirección i, j y k, pues también son vectores, ¿no? ¿Sí? También son vectores. Pero esta notación que ven aquí tiene algo de erróneo. En primera, pues corresponderán a las magnitudes de cada una de las diferentes proyecciones en el eje X, Y y Z. Entonces vamos a ser un poco más precisos, voy a dibujar un poco con más precisión para que vean de lo que estoy hablando y cuando haya que resolver ejercicios también no los haga yo bolas. Sí tiene componentes en X, Y y Z, sí tiene, pero necesitamos definir algo bien interesante y para eso era necesaria esta introducción. El vector F entonces está compuesto por lo que mida, ¿sí?, y la dirección en la que vaya.
¿vale? Eso nos dice entonces que esta dirección en la que vaya estará esta f gorrito, que la bauticé aquí impropiamente, estará definida entonces por este vector dividido entre lo que mida. Entonces, este vector tendrá tres componentes y ahora sí, vamos a definirlas perfectamente. Tendrá componentes en X que estarán definidas entre lo que mida, su componente en Y lo que mida, sí, el vector, y componente en Z, y lo que mide el vector, ¿vale? Todas ellas en las direcciones Y, J y K. Entonces ya tenemos entonces un punto de acuerdo en el que estas fuerzas descompuestas tienen esta forma. El vector unitario F en realidad pues medirá 1, tendrá la unicidad en dimensiones en base a esta, ¿no? Y si queremos establecer una métrica, y quizás esto es lo que a veces a muchas personas nos cuesta trabajo entender. Si queremos encontrar una métrica en función de ese vector, pues aquí serán dos vectores F, ¿sí? Dos vectores F unitarios, ¿no? O lo que queramos medir. Entonces, si queremos establecer una métrica, pues quizá haya que definirlo. Pero ahorita el vector unitario mide 1 y como es posible también platicarlo, este vector unitario se puede definir mediante el coseno del ángulo que forman con cada uno de los ejes, dando así su proyección. Y esto es muy poderoso a la hora de hacer cálculos, ¿no? Se llama el vector director alfa el que toma como referencia el eje X, se toma como el vector beta el que toma como referencia el eje y el vector gamma que toma como referencia el eje Z, ¿no? Alfa, beta y gamma. Sí, así están definidos estos vectores. Y esto es muy interesante porque nos van a orientar o direccionar en caso de no tener otros datos y solo tener estos. Hay problemas en los que hay fenómenos físicos en los que podemos hacer esas mediciones. Entonces alfa queda definido así como dijimos, beta también, y gamma de esta manera. Entonces podemos definirlo en función de estos vectores, sí, y nos quedará como coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, ¿sí? Y estas tres cosas sumadas en I, en J y en K también me va a dar este 1 del que tanto hemos estado hablando, de vector unitario. Es posible encontrarlos. También se someten a las reglas trigonométricas de los cosenos cuadrados, ¿sí? Porque pues, sucede, ¿no? Que si elevamos al cuadrado esto, el coseno de alfa y al cuadrado más, porque 1 al cuadrado va a ser esto, ¿no? Coseno de beta j al cuadrado más el coseno de gamma k al cuadrado va a ser igual a esto, ¿no? Coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Esto es igual a 1. ¿Y esto por qué, profesor? Preguntarán algunos. Bueno, porque en las reglas de la geometría vectorial se indica que I por I, o sea, I cuadrada, es igual a 1. O sea que esto es igual a J por J unitaria, es igual a K por K unitaria, ¿sí? Entonces, de igual manera,
las componentes cuando se multiplican entre sí, y por K va a ser igual a I por J, que es igual a J por K, y esto da igual a 0. Entonces esas son unas axiomas, unas máximas del cálculo vectorial, que aquí también estoy recordándoles en el repaso de la álgebra de vectores, o de vectores fuerza, aquí en su clase de mecánica. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Fuerza. A veces pasa, en un marco de referencia, voy a platicarlos también cómo construir un vector. Vectores, qué feo escribí, denme un segundito. Vectores, posición y fuerza. ¿Sí? Muchas veces en un marco de referencia dado, vamos a ponerle X, Y y Z, nos pasa que a partir de dos puntos, ¿sí? Un punto A y un punto B, de dos puntos, pues necesitamos construir un vector, ¿vale? Entonces habrá que construir un vector así. Este vector se llamará, pues vamos a llamarle nada más un vector, pero si queremos llamarlo como vector AB, si nos interesa llamarlo como vector AB, entonces tendremos que encontrar una implícita resta vectorial que no se menciona, pero aquí está, porque cada punto en realidad tendrá un vector de posición. El punto B tiene un vector de posición B que lo ubica en el espacio, y el vector A tiene un vector A de posición, pero el punto A, perdón, tiene un vector A de posición que lo ubica en el espacio. Entonces, en realidad, si recordando lo que les platiqué de la suma y resta vectorial que hablé en un principio aquí, miren, acá la suma y resta vectorial en esta zona que está todo difuso, pero acá está la resta vectorial. Sí. En base a esta resta vectorial, pues resulta que podemos hacer esta referencia. Y entonces, el vector AB voy a escribirlo aquí, AB estará definido mediante esta resta de vectores, ¿no? Que tendrá sus componentes, por ejemplo, tendrá lo que mida en X B menos lo que mida en XA más lo que mida en X, perdón, en Y, o la magnitud en Y, en B menos lo que tenga en Y A más lo que tenga en ZB menos lo que tenga en ZA. ¿Sí? No sabía yo que hoy era 1 de mayo, fíjense qué bueno festejar trabajando. Bueno, todo esto en diferentes direcciones I, J y K. Y así podemos encontrar, ¿no? Si quisiéramos el módulo de la dimensión de este vector AB, pues entonces nos quedaría encontrar la magnitud de esta resta, ¿no? Quizá menos xb menos xa al cuadrado más yb menos ya más zb menos za al cuadrado. Pasa muchas veces que el fenómeno físico pues es algo como, no sé, se me ocurre tomando en cuenta este tipo de situaciones, tendremos un marco de referencia tal, ¿sí?, que nos diga que habrá algún fenómeno físico que tengamos que describir, ¿sí? Y quizá tengamos algo empotrado en una pared, y ese algo empotrado en una pared sea, no sé, una cadena, ¿sí?, que está siendo tirada o tensada por una cuerda o qué sé yo, alguna cosa, por una fuerza, que fea fuerza dibujé, por una fuerza, aquí está, una fuerza F. Y en esta cadena sepamos sus dos lugares de iniciación, o tengamos su punto de referencia A y el punto de referencia B, y pues será posible entonces encontrar la magnitud de fuerza F, ¿sí? Esta F será posible encontrarla sabiendo que
sabremos lo que mide esta F, que en este caso, y siendo un poquito mañosillos o un poquito observadores, es lo que mide AB, ¿sí? Siendo observadores es lo que mide AB, y tendrá por fuerza o esta dirección, ¿no? Podemos decir entonces que esta cosa que calculamos, el vector posición, que se le denomina así R por llamarle posición, pues entonces podemos renombrarlo como posición, ¿sí? Y podemos saber el vector unitario de este asunto. Entonces, lo que mida F por será construida por el vector AB o R entre su magnitud, ¿no? Eso nos va a decir muchas cosas porque el vector unitario tiene muchas componentes que serán resumidas en esto, ¿no? La fuerza que está aquí, la fuerza F que encontramos, ¿qué está pasando? Este lápiz óptico me juega malas pasadas. Entonces, sabiendo la fuerza que definimos, la fuerza F, podemos definir su magnitud. Y de esta parte podemos obtener pues el vector de posición que está dado aquí, miren, el vector posición, y pues dividido entre lo que mida este vector de posición, ¿no? Esto es muy útil en tipos de problemas que representen esta situación o varias cosas similares. Y ya para terminar, vamos a definir el producto punto. El producto punto, para que quede claro, el producto punto no es una proyección, pero ayuda a ello. El producto punto genera un escalar. Por eso se le llama a veces producto escalar. ¿Sí? Porque genera un escalar, un número. ¿Sale? Sucede que si tenemos un vector A, punto, un vector B, hacemos una multiplicación escalar de estas dos cosas, lo que estamos haciendo en realidad es tomar en cuenta las direcciones de A, las direcciones de B para esta operación y el ángulo entre ellos, solo los tomamos en cuenta, nada proyecta una cosa sobre otra, tiene propiedades, sí, que vamos a platicar de una vez y vamos a platicar de esto ya, ¿no? Al final, este producto punto, este escalar, estará definido por lo que mida A multiplicado por lo que mida B por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Esto tiene varias implicaciones, ¿no? Quiere decir entonces que si tenemos dos vectores, ¿podemos saber el ángulo que forman entre ellos? Sí. ¿Cómo? Pues por un despeje del dominio, ¿no? Haciendo un despeje cualquiera, tenemos que el ángulo va a ser igual al coseno a la menos 1, ¿sí? Del producto punto de ambos vectores entre sus módulos. Esto es importante y es muy útil. Esa es la primera definición, ¿no? El ángulo entre dos vectores. Esto nos ayuda mucho. Podemos también darnos cuenta de algo, ¿no? Si quisiéramos saber cuánto se proyecta un vector, ¿sí?, sobre otro vector, entonces tenemos una herramienta que nos ayudará. Por ejemplo, aquí tenemos la proyección, que ven aquí, este es un vector proyección, vamos a llamarle vector proyección de A, bueno, A mayúscula sobre B, y podemos hablar de la proyección de B, ¿sí?,
este será el vector proyección de B sobre A, ¿vale? Entonces, podemos hablar de que el producto punto, al tener la ventaja de interactuar con ángulos y magnitudes de ambos vectores, pues nos puede dar ciertas proyecciones. Ese valor se calcula o se estima en base a relaciones pitagóricas, porque se dan cuenta, bueno, aquí no lo dibujé tan bien, pero se tiene que reflejar un ángulo recto. Voy a dibujarlo mejor. O sea, el vector va a llegar hasta acá, solo que no llegue. ¿Sí? Aquí hay un ángulo recto, acá hay otro ángulo recto, y eso hace que las relaciones sean de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, el producto punto tiene dos ventajas. El producto punto de A y B va a ser igual a 0 si son perpendiculares. ¿Por qué? Porque la manera en que se ven ambos vectores, ¿sí?, si son perpendiculares A y B, estarán relacionados con este ángulo que tendrá que ver por el coseno de 90, ¿no? El coseno de 90, chicos, es 0, ¿no? También tendrá que ver que A punto B es igual a 1 si son paralelos. Tendrá que ver también con que pues A y B vayan en la misma dirección, ¿no? El ángulo entre ellos, pues no sé, será 0 o 180. Y esto va a dar igual con 1, ¿no? Eso tiene varias implicaciones, porque si son dos fuerzas que se encuentran en ejes ortogonales o que se encuentran perpendiculares entre sí, nos va a dar unos resultados intuitivos. Sale, entonces para rápido dibujamos estos dos vectores A y B. Aquí están. Este es el vector A, voy a dibujarlo. Y este es el vector B. Sabemos lo que mide A, aquí en esta línea blanca puse lo que mide A. Y tenemos aquí lo que mide la proyección, es esta línea que es lo que mide la proyección de A sobre B, su magnitud. Entonces, llegamos a la conclusión de que el coseno del ángulo que sea me va a dar entonces a lo que mide la proyección de A sobre B, ¿sí?, entre lo que mida este vector A. Ya tenemos ahí una relación, ¿no? Ahora, si queremos, si despejamos si despejamos este vector proyección, nos va a quedar, ¿sí?, la proyección de A sobre B va a ser igual. Qué feo me quedó este dibujito, voy a ponerle aquí, es que como tengo la pluma muy gruesa, ¿sale? La proyección de A sobre B va a ser igual entonces a la magnitud de A por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces ya tenemos la proyección, pero si queremos el vector, regresamos a la definición de producto punto, ¿no?, que dice que si queremos el producto punto, el producto punto dice que A punto B es igual al valor absoluto de A, bueno, el módulo de A, el módulo de B por el coseno del ángulo, porque me dice que el coseno de este ángulo va a ser igual entonces a A punto B entre sus módulos. Ahí está. Entonces sustituimos el coseno y me va a quedar algo así. ¿Sí? Este es el módulo de la proyección. Entonces me va a quedar algo así. La proyección de A sobre B, lo que mide ese valor va a ser igual entonces a A por el coseno del ángulo, que es algo así como A punto B entre sus módulos. Y esto, pues, por álgebra bolognera eliminamos esto y me dice que la proyección de A sobre B,
ver, déjenme le quito este de A sobre B, o va a ser igual entonces a A punto B entre el módulo de A. Esa es la proyección. Si quiero el vector proyección, pues hago una relación igual de sencilla, ¿no? Porque resulta que el vector proyección de A sobre B va a ser igual, por la definición de vector, ¿se acuerdan? ¿No? A es igual al vector entre su norma, ¿no? Entonces, esta proyección me va a quedar que me va a quedar U, bueno, en este caso A por B sobre la proyección, bueno, en este caso B al cuadrado por B. ¿Sí? Entonces, básicamente por relaciones pitagóricas definimos el valor del vector proyección. En la primera expresión nos dice lo que mide, ¿sí? Lo que mide, y el otro tenemos el vector. El mismo asunto para la versión de B sobre A, eso ya se los encargo en sus casas, lo pueden resolver, ¿no? Vamos a hacer algo, ya el último ejercicio, vamos a, dígame. En la proyección de A sobre B es igual a A producto punto de B sobre la norma de B al cuadrado ¿por qué? Es punto B, el vector B. Por el vector B. Sí. Ah, ok, ya. O sea, sí. Ya. Gracias. Al final, pues mira, eso lo puedes definir, ¿eh? No pasa nada. Lo que pasa es que aquí ya me salté el paso porque quiero acabar rápido y lo puedes deducir, pero ya te puse ahí el caminito. Pero esto al final va a ser un vector. Sí, esa es la magnitud y el traslado el vector. Sí, como lo habíamos visto. Sí, el dibujito del problema. Dice aquí el cable unido a tractor en B ejerce una fuerza de 350 libras sobre la estructura. Expresa esta fuerza como un vector cartesiano. Está muy fácil, ¿no? Vamos a abstraer un poco esto en su eje, en sus magnitudes. Y voy a hacer el marco de referencia un poquito más limpio. Este está así, este está así y este está así. Creo que debería hacerlo así, ¿no? Entonces vamos a marcarlo un poquito así. Voy a ponerlo hacia abajo. Ahí. Ahí está. Ahí está Z. Z, Y y X. Y vamos a hacer el dibujito bien. Vamos a definir su vector posición, ¿sí? Y vamos a hacerlo. Recuerden como lo hicimos arriba, ¿no? R entonces va a ser igual a, pues, lo que mide, ¿no? 50 por su proyección en X y Y, ¿no? Miren, tenemos su proyección en X. Voy a hacerlo aquí abajito, miren. Ahí. En azul, mejor, azul cielo. Si no es que aquí ya estoy enredando a todo. Pero bueno, aquí está. ¿Sí? Aquí está una proyección. Aquí está la otra. Porque al final de cuentas esta fuerza, miren, tiene una proyección aquí, una proyección acá y una proyección acá. ¿Sí? Esto va a ser en X, en Y y en Z. Entonces estas dos proyecciones van a ser función de estos 50 que están aquí metidos. Entonces, en base a lo que ya sabemos del ángulo que vale 20 grados, pues entonces será 50 por el seno de 20 grados en Y más 50 por el coseno de 20 grados en J. Se preguntarán, ¿por qué estoy errando al revés? Bueno, porque me están dando el ángulo con respecto a X. 20, ¿sí? 17.10. Ok, y miren, como podrán notar, la magnitud de la fuerza es de 35 pies, porque es lo que está reflejado aquí, ¿no? Sí, esto es lo que está reflejado en esta
en este diagrama que ahí tuve medio chueco, pero en este diagrama, si se dan cuenta, en esta proyección, en realidad, pues tenemos estos 35 que nos dieron en un principio. Entonces, más 35 en K, J y I. ¿Cuánto me dijiste que daba La de seno es 17.10. 17.10. La otra 46 punto algo, 98, 97, ¿cuánto te dio? 46.98. Y la otra pues, son los 35, ¿no? ¿Sale? Entonces tenemos estos valores en I, en J y en K. K. Ya con esto pues es fácil determinar lo que sigue, ¿no? Entonces ya tenemos el valor. Sí, dime. ¿Se suma o se resta? Se resta. Muchas gracias, se resta. Eso es una excelente corrección, se resta. Porque va hacia abajo en dirección de menos Z. Por eso se resta. Entonces, ahora, ya que tenemos esto, vamos a saber cuánto vale su magnitud, ¿no? ¿Sí? Y esto vale por la raíz de 17.10 al cuadrado más la raíz de 46.98 al cuadrado más menos 35 al cuadrado. Pero eso no ya nos lo dan en el problema. 350 libras. No, es que eso es la parte interesante. Mira bien. Y por eso hice un apartadito por acá, por acá, por acá, por acá. Mira. ¿Sí? La fuerza está dirigida en un lugar, pero lo que te dice la naturaleza del vector es el vector posición, que yo llamé aquí a B, y creo que al final resultó más enredoso, ¿no? Entonces, ¿sí? Si te das cuenta, necesitamos esta fuerza y necesitamos expresarla como un vector cartesiano, ¿no? Entonces necesitamos su magnitud en cada uno de los lugares para poder hacerlo. Y pues bueno, ¿no? Al final vamos a calcular esto, ya para rápido. Esta magnitud me va a dar, haciendo todo esto me tiene que dar 61.03 pies. Eso es lo que mide. Entonces ya tenemos esto, ¿qué nos hace falta? Ya tenemos la magnitud de la fuerza, ¿no? Que vale 350 libras. No sabemos para dónde va, o sea, porque no sabemos, ahorita ya lo sabemos, ¿no? Pero no sabíamos no sabíamos la magnitud de la fuerza en X y en Y y Z, ¿sí? Voy a ponerlo en blanco. En X, Y y Z no sabíamos eso, ¿no? En un inicio no sabíamos eso. En X, Y y Z no sabíamos para dónde iba. Y tampoco sabíamos su dirección en X, en Y y en Z. Pero eso ya lo calculamos encontrando estos valores. ¿Qué? Globo. Vector. Entonces, pues, para eso nos ayuda nuestra formulita, ¿no? Nos dice que la fuerza va a ser igual entonces a lo que mide esta fuerza entre la suma de sus vectores componentes y el valor de su norma, ¿no? De la norma del vector posición. Esto va a ser igual entonces a los 350 libras por cada una de estas cosas, que serán 17.10 en I. Voy a escribirlo más acá para que nos dé chance de dibujarlo. ¿Sí? Voy a escribirlo por acá. Entonces, aquí lo voy a escribir. La fuerza va a ser igual entonces a lo que mide esta fuerza, que son los 350 libras, por la dirección a donde vaya y lo que mida. Y esto va a ser igual entonces a 17.1 en I más 46.98 más, bueno, menos 35
¿sí? Todo eso entre 61.03. Obvio, ¿no? Y esto nos va a dar el vector fuerza y J y K. ¿Cuánto da, chicos? A 269. Ok. 17.10 entre 61 por 350. 350 por 46.98 sobre 61.03. Ok, en el J entonces, me estás dando el J. Ok, sale J, ya me dice ya. J. Ok, J me está diciendo que vale 269. Profe, ¿puede recordar por qué lo estamos tomando así? ¿Cómo lo tomamos así de cómo? Dime, pregúntame, baby. Es que yo lo tengo como lo que le dije, pero en I. En I. Ah, ok, por el asunto, es que lo comenté aquí al principio, ¿no? Que el ángulo que nos daban, Sí. el ángulo que nos daban nos daba la proyección en X y no en Y, ¿no? Si tú haces la relación de coseno, que es igual a 5, bueno, cateto opuesto entre hipotenusa, te va a dar la relación que refleja en este eje X, ¿no? ¿Sí? Hay que tener cuidado, ¿no? Ya. ¿Sí? Ya. Gracias, profe. ¿Sí? Que si volteamos el eje nos va a quedar algo así, XY, y por eso el ángulo que nos dieron me quedó así, ¿no? Por eso me daba el reflejo en X. Pero bueno, por eso me quedó así al revés. Qué bueno que lo preguntas. Lo comenté así, pero creo que igual fue muy a la ligera. Y bueno, da 98.11, bueno, 1, 269, y el otro menos 209.90 y algo creo que me daba, menos 201, esto en sus respectivas componentes I, J y K. ¿Sí? Entonces, así es como queda definido este vector. Entonces, profe, no hay que confundir que una cosa es un vector y otra cosa es el vector posición. Sí, Porque el vector posición es como en distancias, ¿no? Y el vector normal es con fuerza. sí, pues mira, solo quédate con el hecho de que tú tendrás una fuerza, ¿sí? Esa fuerza tendrá un valor, en este caso pues son 350, 380 libras. Voy a poner los mejores colores. Esto se resume en así. Tenés una fuerza que te dan que vale 350 libras. Pero tú no sabes ni a dónde va, ni sus componentes, ¿no? Entonces eso te lo tiene que decir pues su vector posición, o sea que va en función del punto inicial al punto final de la fuerza. Este es el vector posición. Y obviamente este vector posición pues tendrá tres valores nominales de componentes, ¿no? En X, en Y y en Z. ¿Sale? Ese vector posición tienes. Y ya sabes entonces, ya sabes la fuerza de lo que vale. Sí, está chido. Pero eso solamente es la magnitud de la fuerza. Necesitas saber hacia dónde va, cómo se proyecta y pues básicamente lo largo de la línea de acción de esa fuerza. Y entonces, por eso definimos esta fuerza como el valor que te den entre lo que mida para dónde vaya y su medida, ¿no? Así que hacia dónde vaya y lo que mida. Okay. Básicamente es eso se trató este problema. Bueno chicos, disculpe que les haya quitado 1 hora 40 de su tiempo. Pues ese es básicamente el resumen del capítulo 2. Está muy sencillo, pero sí hay que hacer muchos ejercicios. De todos modos van a hacer muchos en la tarea. Suscríbanse al canal. En la descripción ahí van a aparecer más cosas. Espero no haber sido tan escueto o tan arrebatado, ¿no? Como dijeran en mi rancho. Trato de ser lo más claro posible, pero vamos a hacer más ejercicios y vamos a hacer más cosas. No se preocupen por eso. De todos modos, esto va a subir a YouTube, ¿sí? Y lo pueden ver cuantas veces quieran. Saludines, chicos.